Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. Últimas noticias. Rusia se prepara para abrir una nueva ofensiva. El punto más peligroso está en el norte de Ucrania. Últimas noticias sobre el mar del sur de China. Barcos chinos lanzan ataques con cañones de agua contra barcos de Filipinas. Estados Unidos e Irán responden con represalias intensas, cuando la base militar lanza una lluvia de fuego, atacando profundamente el interior de Rusia. Un mar de fuego estalla violentamente en dos provincias estratégicas, Ulyanovsk y Bashkortostán. Impacto y conmoción en el Kremlin, enviando una señal aterradora. ¿Qué escenario devastador está a punto de caer sobre Crimea? Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería que se tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Últimas noticias. Rusia se prepara para abrir una nueva ofensiva. El punto más peligroso está en el norte de Ucrania. Distinguidos espectadores, en Europa del Este, una nueva sombra oscura está envolviendo silenciosamente la guerra. Los datos de inteligencia y el análisis del campo de batalla han indicado que el Kremlin está preparando intensamente una nueva ofensiva en pinza, dirigida directamente hacia el peligroso norte de Ucrania. Esto no es simplemente un ataque frontal para capturar de inmediato ciudades clave como Kiev o Chernihiv, sino una estrategia cuidadosamente calculada para apretar y debilitar todo el sistema de defensa del enemigo. Al concentrar fuerzas en el norte, Moscú está tendiendo una trampa estratégica, obligando al gobierno de Kiev a enfrentar un dilema difícil, teniendo que movilizar reservas y dispersar sus fuerzas a lo largo de una extensa línea defensiva. Esto crea condiciones favorables para que el ejército ruso rompa las defensas en otros frentes clave. Ubicada en el centro de esta estrategia del norte, el factor clave es Bielorrusia. Aunque Moscú desea fervientemente convertir el territorio de Bielorrusia en una plataforma estratégica completa para abrir un segundo frente, la realidad es mucho más compleja que eso. El director de los programas políticos y legales del Centro para el Desarrollo Social de Ucrania, Igor Saitelovich, junto con el experto militar Ole Sanov, comparten que el escenario en el que Minsk intervenga directamente con acciones militares y envíe tropas a la frontera con Ucrania es algo sumamente improbable. Aunque han mostrado lealtad a Rusia a través de declaraciones grandilocuentes. El líder Alexander Lukashenko entiende perfectamente el precio devastador que su régimen tendría que pagar si se ve arrastrado profundamente al fuego de la guerra. El señor Lukashenko seguirá realizando maniobras políticas hábiles para equilibrar la situación. Incluso teme permitir que Rusia use el espacio aéreo de Bielorrusia como lugar para lanzar drones o realizar ataques con misiles a gran escala. Sin embargo, aunque es difícil que estalle un frente oficial, la presencia de actividades encubiertas, junto con la amenaza constante desde la dirección de Bielorrusia, sigue siendo una carga psicológica y militar extremadamente pesada sobre los hombros de los militares ucranianos. Al profundizar en las cifras sobre el terreno, el problema del número de tropas se está volviendo sumamente crítico para el mando ucraniano. Según la evaluación del mayor retirado y analista militar Oleksiy Emin. En el canal Kiev 24, Oleksiy Emin dijo que Rusia está formando activamente al menos 5 nuevas divisiones y se espera que completen los preparativos cuando llegue el otoño. Para proteger de manera sólida aproximadamente 160 kilómetros de frontera que colindan con la provincia de Briansk en Rusia, Ucrania estima que tendrá que gastar entre 7 y 10 brigadas adicionales. Esta enorme carga militar significa que Kiev se ve obligada a acelerar la movilización militar en unas 20 a 30.000 personas más. Eso sin contar la presión adicional en la rotación de soldados y el suministro continuo de refuerzos para las unidades que luchan por su vida en el campo de batalla. Por eso, la línea del norte se ha convertido en uno de los puntos más sensibles debido a la larga frontera. Si Ucrania no acumula a tiempo reservas estratégicas, el equilibrio de fuerzas se verá gravemente alterado de inmediato. En cuanto al Kremlin, los cálculos políticos internos también están restringiendo las opciones militares del presidente Vladimir Putin. El experto Igor Seterovic opina que perder el puente dificultará la posibilidad de emitir una orden de movilización general antes de las elecciones de septiembre. En cambio, Rusia seguirá intensificando los reclutamientos silenciosos y aumentando las fuerzas por contrato.
Esta medida, aunque incrementa el número de soldados en el papel, difícilmente generará un cambio decisivo y rápido en el campo de batalla. Cuando las herramientas de guerra ya no tienen muchos aspectos nuevos y la opción de armas nucleares ha sido descartada. Al perder el puente, vuelven a las tácticas clásicas. Una guerra de desgaste a gran escala y la presión de los ataques masivos de infantería. En esta lucha de inteligencia y fuerza brutal, la determinación del presidente Putin de ganar a toda costa está convirtiendo la frontera norte en un punto crítico, donde él está dispuesto a sacrificar una enorme cantidad de recursos humanos para lograr sus objetivos políticos. Tensión en el mar de China Meridional. Barcos chinos lanzan cañones de agua para atacar a barcos filipinos. En las vastas y tormentosas aguas del mar de China Meridional, la tensión ardiente vuelve a estallar con fuerza, convirtiendo las zonas en disputa en puntos críticos de enfrentamiento entre las partes. El frente táctico en la zona gris ahora ha sido llevado a un nuevo nivel de peligro y brutalidad, donde los choques en el mar ya no se limitan a persecuciones y expulsiones. Las fuerzas militares de Filipinas han acusado enérgicamente un ataque violento y directo, en el que un marinero filipino resultó gravemente herido cuando personal de la Guardia Costera China se acercó y lo golpeó repetidamente en la cabeza con palos de madera. Este enfrentamiento brutal no solo causó daños directos a las personas, sino que también provocó graves daños a la pequeña embarcación de Filipinas. La tensión continúa aumentando. La situación alcanzó su punto máximo justo en las aguas sensibles alrededor del banco de arena Cabo Scarborough. Las imágenes publicadas por la Guardia Costera de Filipinas revelaron la escena de dos barcos acercándose peligrosamente a una distancia que quita el aliento, justo antes de que los barcos de la Guardia Costera de China intervinieran. Dispararon directamente cañones de agua a alta presión con gran fuerza destructiva contra el barco oficial del gobierno de Filipinas. Este ataque con cañones de agua no fue simplemente un acto de bloqueo, sino una demostración de fuerza para afirmar el control y eliminar por completo la presencia de Manila fuera de esta zona estratégica de arrecifes. Por otro lado, en el campo de batalla mediático y legal. Por su parte, Pekín inmediatamente lanzó una serie de argumentos para defender sus acciones. Las fuerzas de la Guardia Costera China declararon que fueron precisamente dos botes inflables, provenientes de un barco filipino, los que estaban ocupando ilegalmente el puesto. Se acercaron intencionalmente y chocaron de manera sumamente peligrosa contra el barco patrulla chino. La fuerte oposición en los informes de ambas partes, junto con las acciones y los enfrentamientos cada vez más violentos en el terreno, están convirtiendo el banco Scarborough en un barril de pólvora. El límite entre un incidente marítimo y una crisis militar total se está volviendo más frágil que nunca. Y según usted, ¿quién dice la verdad? Estados Unidos e Irán están en una feroz confrontación de ojo por ojo. Las bases militares y la acumulación de poder de fuego en el Golfo Pérsico se están convirtiendo en un verdadero polvorín. Es donde estalla el círculo de violencia entre Estados Unidos e Irán, al nivel nunca antes visto y completamente fuera de control diplomático. Detrás de las continuas oleadas de ataques aéreos, de ojo por ojo, hay una lucha a muerte por el control de las rutas energéticas globales. El estrecho de Hormuz, con el objetivo de aplastar la capacidad de combate de Teherán y reabrir la ruta marítima vital para el flujo del comercio mundial. El Comando Central de Estados Unidos lanzó una serie de ataques intensos, apuntando directamente a la infraestructura, la marina, así como a los almacenes de misiles y drones de Irán. Sin embargo, el fuego de la guerra ha superado los límites de los objetivos puramente militares, ya que la infraestructura civil de ambos lados se ha convertido cada vez más en objetivo de los bombardeos. En el oeste de Irán, lluvias de misiles estadounidenses han caído sobre varias áreas clave alrededor de las ciudades de Ayitwa, Samsai y Andimes. Incluso un ataque devastador con misiles en la ciudad fronteriza de Salam Chosab, Irak, cobró la vida de 2 civiles. Las imágenes de la destrucción se compartieron ampliamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, como prueba del trágico precio que la gente común tiene que pagar en el enfrentamiento entre las grandes potencias.
Sin mostrar señales de debilidad ante la presión y las amenazas de Washington, Irán respondió de inmediato con ataques sangrientos dirigidos contra el sistema de bases militares. Contra Estados Unidos en la región, el canal estatal iraní Press TV declaró que las fuerzas de ese país llevaron a cabo un ataque preciso. Destruyeron por completo el sistema de defensa antimisiles Patriot en una base militar estadounidense en Kuwait. Al mismo tiempo, causaron graves daños a las unidades de drones y a numerosos equipos militares del enemigo. Aunque las autoridades oficiales aún no se han pronunciado ni confirmado esta información, las declaraciones contundentes desde Teherán han expuesto una amarga realidad. La temporada de fuego y conflicto se ha extendido más allá del territorio de Irán, amenazando con arrasar la seguridad de toda la península arábiga. En un contexto donde los esfuerzos diplomáticos han llegado a un callejón sin salida total y los líderes de ambos lados se mantienen firmes, negándose a dar marcha atrás. El estrecho de Hormuz sigue sumido en el bloqueo, empujando la economía y la seguridad energética mundial hacia una crisis a gran escala. Se habla de ataques profundos en el interior de Rusia, con incendios violentos desatados en dos provincias estratégicas, Ulyanovsk y Baskot-Totan. La guerra ya no se limita a las trincheras sangrientas en el frente, sino que se extiende cada vez más, alcanzando incluso la retaguardia estratégica de la Federación Rusa. En una operación de ataque a larga distancia, cuidadosamente planificada, drones ucranianos lograron superar las defensas antiaéreas y atacar profundamente en la provincia de Ulyanovsk, una región ubicada a entre 700 y 1000 kilómetros de la línea de combate. El objetivo de este golpe devastador fue un complejo energético clave en el pueblo de Novosparkoy, distrito de Novosparky. Las imágenes y videos que circulan en las redes sociales muestran una escena trágica y conmovedora. Llamas intensas se elevan furiosamente junto a columnas de humo. La desesperación se apodera de la planta de gas natural licuado de la empresa Nevsoy. Aunque el alcance total de los daños aún está siendo evaluado, las autoridades rusas se han visto obligadas a reconocer públicamente que una instalación del complejo de combustible y energía en el distrito de Novosparky fue atacada por las fuerzas enemigas. Es una empresa privada de refinación de petróleo que desempeña un papel vital en la producción de combustibles líquidos. Encargada del transporte de productos petroleros y gas licuado, Neves Hoay es el escudo energético que garantiza el suministro para toda una vasta región. El impacto del ataque activó de inmediato una reacción en cadena en el sistema de seguridad aérea de Rusia. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, Sosavia-Che Dostoyevskaya, tuvo que emitir rápidamente un plan de emergencia y establecer restricciones temporales de vuelo en el aeropuerto de Ulyanovsk, bloqueando el espacio aéreo ante el riesgo de nuevos ataques. Sin embargo, el alcance de la guerra en la retaguardia no se detuvo en Ulyanovsk. En un giro estratégico sorprendente, los drones continuaron expandiendo el rango de ataque hasta la República de Baskotostán, a unos 1400 kilómetros del frente principal. Esta vez, el golpe aéreo se dirigió directamente a la infraestructura de la empresa Chasnev Uran, específicamente a la estación de producción y operación de la línea Sapé-Sapkan-Kulovo, ubicada en la ciudad de Tumezi. El hecho de que objetivos energéticos y sistemas de oleoductos estratégicos a miles de kilómetros de profundidad sean atacados continuamente no solo representa un duro golpe a la capacidad logística, sino que también revela una realidad brutal. La guerra de desgaste está penetrando profundamente en la retaguardia rusa, convirtiendo instalaciones industriales y energéticas alejadas del campo de batalla en puestos avanzados, envueltos en llamas en medio del caos bélico. El impacto en el Kremlin envía una señal aterradora. ¿Qué escenario devastador se avecina para Koimere? En el sombrío panorama de la guerra de desgaste, las advertencias de los canales de información militar interna rusa exponen una amarga realidad. El fuego ya no se limita a la península de Koimer, sino que se extiende a los principales centros urbanos de la Federación Rusa. El canal Seto-CTC3, un medio de análisis militar con estrechos vínculos con el Ministerio de Defensa ruso, emitió un mensaje realista instando al público ruso a prepararse para ataques cada vez más intensos desde Ucrania. Según Seto-SATA-3, el destino actual de Koimere es el reflejo del futuro cercano de muchas otras regiones de Rusia,
ya que ni el gobierno ni el ejército parecen capaces de proteger todas las infraestructuras. Se reconoce que las fuerzas de drones ucranianas han demostrado una eficacia superior en combate, lo que les ha permitido recibir más ayuda de Occidente. Zetozeto-3 predice que los ataques con drones aumentarán drásticamente en la capital y en rutas clave como la autopista M4 ante la impotencia del sistema de defensa nacional. Zetozeto-3 hace una amarga recomendación. Los empresarios deben pagar por la protección de sus propios activos, desde gasolineras hasta almacenes y tiendas, e incluso instalaciones que pagan impuestos y tienen importancia social, deben financiar activamente a grupos de tareas y fuerzas militares locales si no quieren ver sus negocios destruidos. Esa es la advertencia que Zetozeto-3 lanza a los empresarios rusos. Complementando esta perspectiva, el analista militar Yuri Podolyak incluso sugiere que los ataques ucranianos a los centros logísticos son en realidad un punto estratégico positivo, ya que involucran directamente a la población rusa y la arrastran al torbellino de la guerra, tal como desean los líderes. La brutal realidad en la retaguardia ha chocado violentamente con el muro de propaganda de los medios estatales rusos, cuando drones ucranianos atacaron almacenes de la empresa de comercio electrónico Whiteberries, eslabones logísticos clave que sirven directamente al complejo industrial militar ruso. Las regiones de Moscú y Tambov quedaron cubiertas por densas columnas de humo negro. Incendios masivos arrasaron instalaciones en Elixir, provincia de Moscú, y Kotov, provincia de Tambov, y las imágenes y videos grabados por ciudadanos se difundieron rápidamente en redes sociales. Sin embargo, en los canales de televisión federales, como Rossi Sosisa 1 Canal 1 o NTV, la realidad es completamente distorsionada. Las televisoras estatales absolutamente no publican ninguna imagen ni video sobre los incendios que están arrasando los centros logísticos. En su lugar, la cámara solo muestra en pantalla, capturando las declaraciones oficiales de las autoridades en las redes sociales, repitiendo los mensajes habituales del Kremlin para calmar a la opinión pública. Esto crea un contraste profundo entre el espacio digital en llamas y la falsa tranquilidad en la televisión nacional. Detrás de las pérdidas en infraestructura, hay historias trágicas sobre personas atrapadas entre la corriente de noticias de guerra y la indiferencia de las autoridades. Según una investigación del medio independiente Vaznia History, basado en conversaciones del Sindicato Independiente de Empleados, se vivió una tragedia justo en el centro logístico Whiteberries, en Gaibechoto, cuando se llevó a cabo el asalto. En lugar de activar inmediatamente el proceso de evacuación de emergencia para proteger vidas humanas, la administración del almacén bloqueó las salidas y se negó rotundamente a permitir que los trabajadores escaparan. En la zona número 10, cientos de trabajadores fueron reunidos solo para entregar sus escáneres personales de código de barras, mientras se enfrentaban el peligro inminente de las balas. Solo hasta que el complejo número 9 cercano comenzó a colapsar bajo la destrucción del fuego, la administración empezó a entrar en pánico. Huyeron por un pasillo estrecho con una puerta giratoria, provocando que la multitud se apiñara en medio del pánico. Muchos trabajadores, indignados, rompieron ellos mismos las puertas de carga pesada para salvarse. Esta información fue confirmada por una testigo, la hermana menor de Nam, quien también es trabajadora nocturna, al periódico Post. Ella informó que la administración constantemente pedía mantener la calma e intentaba impedir que la gente huyera, a pesar de la amenaza directa desde arriba. Muchas dudas dolorosas surgieron en la comunidad, y los trabajadores señalaron que la administración había encerrado intencionalmente a los empleados dentro del incendio, solo para evitar el riesgo de que los bienes fueran saqueados durante el caos. Una amarga evidencia que muestra que el valor de la vida humana a veces se vuelve insignificante frente a la propiedad y la vorágine de la guerra. De hecho, Rusia está haciendo todo lo posible para ocultar cualquier información negativa, pero eso solo hace que Putin parezca un payaso. Entonces, según ustedes, entre los 3 puntos críticos, Europa del Este, el Sudeste Asiático y Medio Oriente, ¿cuál es el barril de pólvora con mayor riesgo de estallar y convertirse en una crisis global?